Bueno, vamos a comenzar. Vamos a dar inicio a este taller técnico online. Generalidades de la red INSARAC y experiencia personal en el proceso de acreditación nacional USAR Ecuador. Bienvenidos a todos los asistentes. Vamos a dar la bienvenida a Roberto Gutiérrez, director técnico de Acceso Vertical, a Roberto Narváez, gerente general de Acceso Vertical, y ya nuestro expositor del día de hoy, el teniente David Ceballos, que cuenta con más de 10 años de experiencia en el ámbito de rescate, jefe de capacitación de la Unidad de Rescate y Emergencia Médica de la CTE, instructor de USAID, instructor 1041 NFPA, ha participado como juez en 2 procesos de acreditación nacional USAR y fue comandante del incidente con su equipo de trabajo en Pedernales, Manabí, durante el terremoto del año 2016 en Ecuador. También les vamos a recordar a nuestros asistentes que pueden hacer sus preguntas en la opción de preguntas que se encuentra en la parte inferior. Bienvenidos a todos y vamos a ver a continuación un video institucional de acceso vertical. Hoy estuvimos trabajando, apoyando un tema de seguridad. Básicamente lo que buscaban es tener profesionales en la línea de seguridad, el tema de cuerdas, para poder acceder a una de las tumbas que han encontrado. Era muy importante el tener aspectos que generalmente solo el trabajo con cuerdas nos puede brindar, el no generar demasiado impacto, el que puedas soportar el peso a través de las cuerdas para que el mismo sea transferido al sitio en donde tú estás trabajando, no impactos, no basuras, no huellas, para que de esta manera pues el trabajo que hayan hecho anteriormente antropólogos, arqueólogos quede intacto durante el mayor tiempo posible. El cuidado que teníamos que tener era de no exponer ningún sector de este parque arqueológico para que pueda sufrir algún deterioro. Por eso se hizo un acceso totalmente vertical, es decir, buscando desde las estructuras superiores puntos donde hacer los anclajes, colocar las cuerdas y poder realizar el descenso. De esa manera lo que no se ejerció fue presión o cualquier tipo de impacto en los bordes de las tumbas y en el borde del lugar cultural, ¿no?, que es de patrimonio. En este momento vamos a dar paso a Roberto Gutiérrez. Bienvenido, Roberto. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Estamos gustosos, David, de que nos acompañes en esta ocasión para darnos a conocer un tema tan importante como es el tema de las emergencias durante una tragedia que básicamente ha pasado, o cuando se dan este tipo de catástrofes a nivel nacional, grandes catástrofes, como la última, la del terremoto del 2016. David, muchas gracias por tu presencia. Quiero a todos ustedes darles la más cordial bienvenida, al igual que a Roberto Narváez y a nuestro personal de apoyo, Valeria y Francisco. Bienvenidos ustedes. Listo, primero que nada quiero comenzar saludando a todos. Para mí es un gusto y un honor encontrarme aquí el día de hoy. Agradezco a Roberto Gutiérrez por la invitación a esta conferencia y poder conversar con ustedes sobre este tema, ¿no?
El día de hoy vamos a tener un conversatorio online de las generalidades de INSARAC y la experiencia personal que he tenido en el proceso de acreditación USAR Ecuador, ¿no? Estamos justo en los 30 años desde que comenzó INSARAC con la ayuda para este tipo de eventos, para este tipo de desastres, por bajo de las Naciones Unidas, ¿no? Vamos a empezar entonces, ¿estamos listos? En la primera diapositiva vamos a hablar un poquito sobre lo que es INSARAC, ¿no? Tenemos que INSARAC es el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate, por sus siglas en inglés, y que está en una red de países expuestos a desastres naturales y de países organizaciones que intervienen en caso de desastre y que están dedicados a la búsqueda y salvamento en zonas urbanas, ¿no? ¿A qué nos quiere referir esto? Que el mundo está en constante movimiento. Siempre estamos expuestos no solo a lo que son sismos o temblores de grandes magnitud, que podrían llegar a causar terremotos que causen daño a estructuras, a vidas, dejando a personas sin hogar, falleciendo muchas personas y un gran número de estas personas quedándose atrapadas dentro de estas estructuras que en un lugar que fueron, en un momento que fueron su casa, pasan lamentablemente a ser un encierro y necesitan ayuda a estas personas, ¿no? Debido a esto y debido a grandes eventos que hubieron, pasemos a la siguiente, por favor. Como podemos observarlo, como podemos observar, aquí tenemos dos terremotos que están registrados como de los más fuertes y más lamentables a lo largo de la historia. Tenemos el de Armenia de 1988 y tenemos el de México de 1985. Debido a estos dos eventos en los cuales vamos a hablar un poquito, por ejemplo, el terremoto de México de 1985 tuvo una magnitud de 8.1 y el cual causó más de 20.000 personas fallecidas y dejó a más de 250.000 personas o familias sin una vivienda o un lugar donde vivir. A la izquierda que tenemos el evento que pasó después de Armenia en 1988, el cual tuvo una magnitud de 7.2 y el cual dejó más de 50.000 muertos. Esto de aquí dejó a más de medio millón de personas sin un hogar. Estos dos grandes eventos que hubieron a raíz de que varios equipos USAR trabajaron de diferentes tipos de países, ya que en estos aquí fue tan golpeado el país que su nivel de respuesta, que sus equipos de instituciones de respuesta tenían problemas de equipos, tenían problemas de recursos, tenían problemas de que su personal, que es uno de los componentes más importantes dentro del equipo, se encontraban afectados. ¿Debido a qué? Debido a que habían perdido familiares, debido a que muchos inclusive habían perdido su casa. Hubo mucha ayuda y colaboración de equipos USAR internacionales, los cuales fueron, pero se dieron cuenta que no a veces solo es importante las ganas de ayudar o las ganas de tener recursos, sino que es muy importante tener siempre que una organización, tener siempre una planificación, tener siempre una guía, una metodología que nos permita trabajar de una manera adecuada y por ende tener una terminología común para ciertos procedimientos. Entonces, en base a esto es que se reúnen estas personas que lideraban estos diferentes equipos de búsqueda y rescate de diferentes países y conversando con las Naciones Unidas, es que se dan cuenta que existe la necesidad de eso, ¿no? De que exista una institución no gubernamental que nos ayude y que colabore en este sentido. Y en base a esto, en 1991, nacen lo que son las guías INSARAC por medio de la Secretaría de INSARAC. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Cuál es el propósito principal que se obtuvo en estas guías? Fue el de promover la eficiencia, la calidad y la coordinación entre equipos USAR, tanto nacionales como internacionales, para salvar más vidas mediante la adherencia de una metodología común. Como lo hablamos al inicio, es muy importante tener eso, ¿no? Tener una metodología de trabajo común y tener una guía que esté basada en qué? En base a la experiencia de las personas que se reunieron para este tipo de trabajo y para el cual sacaron este producto. Las guías INSARAC, tengamos en cuenta que es un libro vivo. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos que es un libro que está a constante cambio, a constante evolución, a constante análisis de qué está pasando del pasado en las experiencias y basado en las personas que han tenido que trabajar con ella y dicen, ¿saben qué? Necesitamos trabajar en esta parte, esta guía de aquí, este formulario habrá que modificarlo, esta recomendación que hacíamos antes, ahora capaz no es la mejor, debemos modificarla de la siguiente manera. Entonces, por eso tenemos que es un libro vivo, esta guía, el cual cada 5 años tiene una actualización.
Ahorita estamos con la actualización de la guía 2020, que es la que salió y está a partir de este mes, del 1 de este mes, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso, sobre cuáles son los cambios principales que se están viendo, ya que recién salió ya oficialmente para su análisis, comprensión y repartición. Inclusive al inicio salió solo, ahorita está en inglés y ya están en varios países traduciéndolas para poderla tener, ¿no? Recordemos que este es un libro gratuito que se lo puedes descargar desde cualquier buscador de internet, ya que está al alcance y esa es la finalidad de ellos, ¿no? La finalidad de cuál, de tener esta guía para que cada país la lea, la suma y pueda que guiarse y tener en cuenta cuáles son las recomendaciones a seguir para fortalecer su respuesta ante estas emergencias y desastres que pueden tener, ¿no? En estas guías van a hablarse más que nada de qué, de la organización, de la estandarización, de la autonomía que deben tener los equipos de rescate, de cuál es el personal calificado, cuáles son las herramientas y todo esto. Nuestras guías en SARAC se encuentran divididas en 3 volúmenes, como podemos ver en la gráfica de la pantalla, ¿no? Tenemos el volumen 1, volumen 2 y volumen 3. El volumen 1 es el volumen de la política. ¿Por qué tiene este título, volumen 1 de política? Porque nos habla qué es INSARAC, cuándo fue creada, cuál es su finalidad, cuál es su propósito en sí, para ayudar a salvar vidas, ¿mediante qué? Mediante una metodología común. ¿Para quién está dirigido el volumen 1? El volumen 1 está dirigido para la parte política de cada país, para la parte del gobierno, para la parte que va a asumir, a tomar decisiones y decir, ¿saben qué? Nos estamos dando cuenta que nuestro país debería mejorar de esta manera, estamos expuestos a estos riesgos, estamos expuestos a estos desastres y cómo estamos nosotros aquí. Entonces, para esta parte va a dirigir lo que es el volumen 1, más que nada para el personal político y el personal de toma de decisiones, pero a nivel administrativo. El volumen 2 de la guía, que es el volumen más extenso, el volumen que tiene más hojas, inclusive en nuestra guía INSARAC, está basado en lo que es preparación y respuesta. Este de aquí, ¿para quién va dirigido? Para el personal ya operativo, para el personal de búsqueda y rescate, ¿no? Para el personal de logística, para el personal médico, para el personal que va a trabajar en las operaciones de terreno. Ese es el objetivo principal de este volumen. Y el volumen 3 que tenemos a continuación está dirigido, o su nombre nos dice que es el de guía de operaciones en el terreno. Este de aquí, ¿qué tiene? Este volumen más que nada nos habla un poquito sobre cómo profundizar un poquito más allá en los formularios, donde tenemos anexos que nos hablan de cuáles son los checklists que debemos hacer con el personal antes, durante y después en las operaciones, las recomendaciones que tenemos referente a esto, ¿no? Avancemos por favor a la siguiente. A la siguiente. Tenemos una pregunta, ¿no? Déjenme ver qué dicen. Ya, nos pregunta Roberto Gutiérrez. Dice, dentro del volumen 2 está instaurado temas de ayuda psicológica o de primeros auxilios básicos. Dentro del volumen 2, que nos estaba hablando de lo que es las operaciones en sí, más que nada nos dice procedimientos, guías, señalizaciones, marcaje. Se sobreentiende que el personal y nos describe un poco del nivel de capacidad que tiene que tener cada uno de estos actores. Entonces, este personal de actores, ya que nos habla del componente médico en sí, tanto el componente médico para el personal de las operaciones, como tanto el componente médico que vamos a tener para responder a las personas que se ayuden o se rescaten. Entonces, sí, se toma estos temas, pero se lo toma muy a la ligera, ¿no? Porque se sobreentiende que el personal que está capacitado y que se está especializado en esta área es muy importante la parte psicológica y muy importante siempre tener su reacción de primeros auxilios o su plan de seguridad relacionado con este tema, tanto para su personal como para las víctimas, ¿no? Muy bien. A continuación, vamos a hablar un poquito más del volumen número 2. El volumen número 2 que tenemos, que es el volumen se divide en 3 manuales, en el manual A, en el manual B y el manual C. Este de aquí, como lo dije, es el de la guía. El volumen 2 es el más extenso. Entonces, por lo ende, vamos a toparlo un poquito más. Vamos a comenzar con el manual A. El manual A de la guía, como su nombre mismo lo dice, fortalecimiento de capacidades nacionales, se refiere más que nada a eso, a que nos dan ayudas, recomendaciones a seguir para que nuestro país tenga en cuenta y fortalezca ese primero desde adentro. Está comprobado que una ayuda internacional, por más que tenga toda la buena voluntad y por más que se la trate de hacer lo más pronto posible, siempre va a tomar, ¿qué?
18 horas, 24 horas o hasta un día o 2 días en llegar al país. Entonces es muy importante que el país en sí tenga fortalecidas sus capacidades, tenga fortalecida su personal que está dedicado a la respuesta, su personal que está dedicado al rescate, que está dedicado a la seguridad. En este manual de la guía entonces vamos a ver todas esas recomendaciones y va a estar dividido en dos partes, ¿no? La parte 1, que nos va a hablar sobre lo que es el fortalecimiento de las capacidades locales, o sea, en cada sector, en cada provincia, en nuestro caso, o en cada ciudad. Y la parte 2, que nos va a hablar sobre el fortalecimiento de las capacidades en sí nacionales, ¿no? En esta parte del libro vamos a encontrar que nos habla un poquito sobre los diferentes tipos de rescates que se deben fortalecer dentro de cada país, ¿no? Como son los rescates, ellos nos mencionan 8 tipos de rescates. Los rescates en agua y hielo, el rescate en estructuras, el rescate en zanjas, el rescate con cuerdas, el rescate industrial o agrario, el rescate vehicular, el rescate en trenes y el rescate en espacio confinado. En esta guía nos van a hablar de cada uno de estos rescates y nos va a hacer preguntas para darnos cuenta cómo está nuestro país, cómo está nuestra provincia, cómo está nuestra ciudad en referente a estas amenazas y los recursos y el personal que cuenta para poder responder. Y si no lo tenemos, nos dice recomendaciones como cómo debemos de planificarnos. O sea, nos habla desde la capacitación que se debe recibir en cada una de estas áreas, de las herramientas que son necesarias y de cómo irlo implementando poco a poco para que así existe este fortalecimiento y exista ya esta capacidad de respuesta, ¿no? Avanzamos, por favor. Hablando en cambio ya del misma parte del manual, de la parte A, pero cuando ya hablamos del marco de respuesta nacional, nos pone este gráfico que lo voy a explicar de la siguiente manera. Fijemos nuestra mirada en la parte inferior izquierda. Empezamos desde ahí, donde dice respuesta comunitaria. Como les digo, estas guías se centran bastante en decirle a cada país que deben de fortalecerse su nivel de respuesta. Que primero desde casa debemos de ¿qué? A tener personal capacitado, personal entrenado, debe tener las herramientas necesarias y de tener todo lo que son las normas necesarias para poder responder de una manera adecuada, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, en la parte de abajo donde dice respuesta comunitaria, tenemos que las personas que están encargadas de esto, ¿quiénes van a ser? Los voluntarios espontáneos, que serán las personas que después de un desastre salieron a ayudar, el vecino que salió a ayudar al lado de su casa, que trató de ver esa persona que estaba atrapada bajo unos escombros superficiales y lo ayudó. La respuesta comunitaria organizada, cuando ya tenemos barrios que son más organizados, que tienen juntas barriales y entonces se organizan y ayudan. Esa va a ser la primera reacción que va a tener cualquier ciudad luego de que haya tenido un tipo de estos desastres, cualquier país, ¿no? Va a ser primero su respuesta comunitaria. Segundo eso va a seguir la respuesta organizada. ¿Quiénes entran dentro de la respuesta organizada? Ya las instituciones de respuesta, ¿no? Como los cuerpos de bomberos, el servicio de ambulancia, ya sea del ministerio, en nuestro caso del Seguro Social, de la Cruz Roja, los diferentes cuerpos de bomberos, de las diferentes inclusive instituciones privadas, aparte que la policía, el ejército, todo ese personal que va a ayudar a comenzar a tratar de contrarrestar y a tratar de dar la mano amiga en lo que más se puede en esta situación. Después de eso vamos a tener que ya va a comenzar, mientras con el pasar de las horas, con el pasar del día, ya vamos a tener que en ese punto donde hubo esta necesidad, ahora vamos a tener la respuesta especializada. La respuesta especializada va a ser basada en, en rescate técnico, donde van a haber personas con mayor conocimiento y con mayor equipo tecnológico para la ayuda y la guía. Vamos a tener también que ya se incrementa la búsqueda canina o la búsqueda también tecnológica y tenemos también lo que son los equipos médicos que van a llegar a fortalecer la respuesta. Recordemos que en un lugar donde había esta afectación, a veces los equipos o los lugares de respuesta que estaban destinados a dar este servicio pueden ser, en muchos casos, pueden estar colapsados por tener demasiada demanda o puede ser que también hayan tenido afectaciones que le hayan permitido no seguir laborando, ¿no? Y por último tenemos lo que es la respuesta a usar, que tenemos que la búsqueda técnica, los ingenieros estructurales, las personas especializadas en materiales peligrosos y la logística, ¿no? Que siempre va a ser el caso ya cuando llegamos a este grado, a esta magnitud, mover una logística de gran tamaño para poder ayudar y contrarrestar los problemas que tenemos, ¿no? Esto de aquí es en el marco de respuesta a usar a nivel nacional. Tenemos otra pregunta, vamos a responderla antes de pasar a la siguiente diapositiva. Nos dice, en esta situación de COVID-19, ¿cómo podríamos armar una mochila de emergencia? Porque hay varias amenazas y situaciones de riesgo y cómo enfocar la difusión al ciudadano común. Muy bien, teniendo en cuenta, hace unas semanas atrás,
lo que es la misma INSARAC sacó un documento oficial donde nos dio recomendaciones de qué hacer para el personal USAR de búsqueda y rescate ante una emergencia en el ambiente de COVID, ¿no? Nos decía que primero que nada debemos tener en cuenta y reforzar mucho más allá lo que son las partes de los exámenes médicos al inicio de la activación del personal, de tener en cuenta siempre la protección que vamos a llevar, de tener en cuenta el distanciamiento, que quiere decir que si nosotros llegamos a laborar a un lugar y tenemos nuestra base, mantener aislada nuestra base, no permitir que entre más allá una persona. Y también nos decía recomendaciones que si se va a un lugar, tener en cuenta de que se puede ser que se alargue su estadía debido a que ya sea por una cuarentena que puede ser exigida tanto al ingreso como al egreso, ¿no? Nos decía que el componente médico debe tener todos los equipos de seguridad adecuados, los que han recomendado ya la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, los trajes, las mascarillas, para poder tener en cuenta este tipo de pacientes con COVID. Y para las personas que están en la respuesta directa, tener siempre un lugar de desinfección desde el momento de que entra a esa estructura, realiza sus operaciones, al momento de que va a regresar a su lugar de descanso, pasar siempre por el punto de desinfección. El oficial de seguridad va a estar encargado de reforzar siempre que nos dice el lavado de manos. También nos decía sobre que el tema de las comidas ya debe ser muy previsto. Inclusive decía que para los equipos de usuarios internacionales se recomendaba que solo se trabaje con la ración militar para que no sea expuesta a nada, sino que se desinfecte y se come en ese momento, ¿no? Muy bien, sigamos. Como segunda parte del manual B tenemos lo que son las operaciones. En el manual B de operaciones, en cambio, ya nos habla, como su nombre mismo lo dice, de la parte ya de trabajo, de la parte de rescate, de la parte de búsqueda, de la parte de señalización. Como temas principales nos dice el ciclo de respuesta USAR, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver los roles y responsabilidades de las personas, de los actores que van a trabajar dentro de las operaciones USAR. Vamos a ver también lo que es la estructura de coordinación USAR, cómo se debe organizar un equipo, cómo se debe planificar y cuál es la manera adecuada para hacer un marcaje y una señalización USAR. Cuáles son las operaciones con materiales peligrosos, y en la parte de los anexos nos va a hablar sobre los formularios y sobre ciertas recomendaciones para el transporte en aeronaves. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poquito del ciclo de respuesta USAR. El ciclo de respuesta USAR, ojo, ya en el manual B estamos hablando ya de intervenciones internacionales, ¿no? De equipos USAR internacionales. Entonces, ¿qué nos dice? La respuesta USAR internacional está compuesta de las siguientes etapas: de la preparación, la movilización, las operaciones, la desmovilización y la posmisión. ¿Qué nos refiere esto? En la preparación está incluida ¿qué? La capacitación del personal que va a dar una respuesta, los ejercicios prácticos, los entrenamientos que van a ser constantes y cada cierto tiempo para que este personal esté adecuado, la revisión de equipos, la revisión de protocolos y procedimientos. En la movilización empieza cuando hay la activación, cuando tenemos que movilizarnos a cierto punto debido a que está siendo solicitada nuestra ayuda. Entonces, dentro de la activación van a estar los siguientes protocolos o procedimientos que tenga el equipo, como los chequeos médicos antes de salir, como en qué se va a movilizar, cuáles son los permisos que va a necesitar para salir por motivo de aduanas y demás. En el tercer parte del ciclo, que tenemos las operaciones, estará cuando llegan al país y se hacen presentes. Se van a hacer presentes, en qué lugar se deben de presentar, cuáles son las recomendaciones que le van a decir, dónde van a ser asignados a hacer sus labores de búsqueda y rescate y cuáles van a ser las recomendaciones. Una vez que se haya completado todo el proceso de operaciones, pasamos a la siguiente parte del ciclo, que es la desmovilización. En la desmovilización, ¿de qué nos habla? De hacer la desmovilización por el mismo canal por el que ingresamos, con la misma institución que le ingresamos, con los mismos actores, para que conozcan la adecuada salida. De pedir cuáles son las ayudas que nosotros necesitamos como equipo usar para poder desmovilizarnos de ese punto, y la entrega de cierta documentación. Y en la parte última de este ciclo de respuesta, de la posmisión, nos habla de qué? Nos habla más que nada sobre la completar de llenar los informes, que son muy importantes, recordemos, para este país que sufrió este desastre, donde le vamos a decir las recomendaciones, donde se le va a indicar cuáles son las víctimas que fueron rescatadas, que fueron recuperadas, dónde se trabajó, dónde se actuó, con qué nomás se fue. Y para casa dentro del equipo USAR internacional, parte de la posmisión va a ser tener en cuenta lo que son las lecciones aprendidas. O sea,
dentro de su operación real, qué vieron que pueden mejorar para un futuro. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y vamos a ver ahora lo que es la planificación USAR. Recordemos que la planificación dentro de este tipo de operaciones es muy importante y vital, debido a que hay que saber manejar todos los recursos que tenemos de una manera adecuada, porque vamos a quererlo hacer siempre en el tiempo más óptimo y además los recursos van a ser siempre limitados, porque si nos movilizamos a un punto, nos movilizamos con lo necesario. Entonces hay que tener en cuenta todo este tipo de factores y situaciones dentro de la planificación USAR. En la planificación USAR tenemos que se varían los siguientes niveles. Tenemos que desde el 2015 en las guías aparecieron el ACR1, ACR2, ACR3, ACR4 y ACR5. ¿Qué son estos ACR? Por sus siglas en inglés que son búsqueda y rescate, ¿no? Search and Rescue. Esto significa cada uno de estos números. ACR1, ACR2, 3, 4 y 5. El ACR1 se refiere a la liberación del área general. Ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero quiere decir, si tenemos la afectación en este país y se va a ayudar en esta ciudad, ¿cómo está esta ciudad en general? El ACR2 se refiere a la evaluación del sector, y aquí tenemos en rojo unas palabras, ¿no? Que dice evaluación del triaje del WorldSite. ¿Por qué? Porque en las guías 2020 que que están ahorita actualizadas, ya cambió el nombre. Antes se llamaba evaluación del sector, ahora pasó a llamarse evaluación del triaje del sitio de trabajo, ¿no? Ese es el nombre que se le ha dado porque es más específico. Y en tercero tenemos la búsqueda y rescate rápido, búsqueda y rescate completo y cobertura de búsqueda y recuperación total. ¿A qué se refiere esto? Vamos a hablarlo en palabras gruesas. Primero que nada, llegamos a la zona afectada. Entonces, en el ACR1, lo que se va a hacer es que esta ciudad, dividirla en 4 cuadrantes, en 3 sectores o en 5 sectores, dependiendo de cuál es la afectación en cada sector y cuál es el tamaño y la extensión. Una vez que tenemos dividida esta ciudad en 4 sectores, se van a enviar a los equipos de búsqueda a realizar triajes estructurales dentro de estos sectores. Entonces, aquí estamos haciendo el ACR2. La evaluación del triaje del sitio de trabajo. Cuando encontremos una vivienda o una edificación que tiene indicios de vida, entonces ahí es donde vamos a coger y vamos a solicitar la ayuda para que se envíe a este sector, a esta vivienda en específico, y se envíe un equipo de rescate. Este equipo de rescate va a depender. Si las labores son cortas, va a ser un equipo que va a ser un ACR3, o sea, una búsqueda y rescate rápido. Si las labores van a ser más allá de 12 horas de trabajo para poder rescatar a esta persona en esta estructura, entonces se considera que este equipo que va a ir va a realizar un ACR4, o sea, una búsqueda y rescate completo, pero se considera que sus operaciones va a tomar más allá de un periodo operacional de 12 horas. El ACR5, más que nada, como su nombre lo dice, cobertura, búsqueda y recuperación, démonos cuenta, ya no nos dice la palabra rescate, sino recuperación total, se lo va a hacer muchos días después del evento de este terremoto, del cual ya pasamos a la etapa donde ya lamentablemente se considera que ya no hay posibilidades de encontrar personas con vida y ya se pasan a hacer remoción de escombros para tratar a pasar a hacer la recuperación de cadáveres. Igual no podemos dejar en cuenta que han habido casos, han habido a lo largo de la historia, en donde se han encontrado los llamados rescates milagrosos, donde ya cuando el país ha pasado a ser su ACR5, he encontrado personas que han estado en unas condiciones donde han tenido comida o agua y han podido permanecer más de 12 días y han sido encontradas con vida, ¿no? Pasemos a la siguiente, por favor. A continuación, vamos a hablar un poquito más detallado de lo que conversamos, pero con unas imágenes para que nos ayuden a explicar, ¿no? Tenemos el ACR1, como lo vimos, ¿qué nos dice? Nos dice que es la sectorización de áreas afectadas en sectores más pequeños y manejables. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos esta ciudad, por así decirlo, o este país, y fue dividido en la parte A, B, C, D y E. Pasemos a la siguiente gráfica, por favor. ¿Qué tenemos aquí? Otra toma donde así mismo fue dividido. Del lado izquierdo tenemos que como estos cuadrantes fueron más cuadrados, pero del lado izquierdo, en cambio, del lado derecho, perdón, de la gráfica, vemos que se fue dividido en relación a que tenemos que por ahí pasaba un río. Entonces dijimos, del río hacia el norte va a ser el sector A y del río hacia el sur va a ser el sector B. Eso va a depender mucho del equipo, del lema en el país, en nuestro caso del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, con ayuda de los líderes de los equipos USAR, que van a ser los que van a ayudar a hacer una sectorización.
pero el ACR1 en sí tiene la responsabilidad el equipo lema, o sea, el equipo del país que está encargado de esto. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo. Pasemos, por favor, a la siguiente. Muy bien. Aquí tenemos, en cambio, otro gráfico donde vemos que el sector A, en cambio, está siendo dividido. La división o la clasificación se va a dividir siempre en tres: en sector, en áreas y en sitios de trabajo. La primera división que vimos en el ACR1 eran los sectores, como ustedes pudieron ver: sector A, sector B, sector C, sector D. Ahora pasaron aquí en esta gráfica que podemos ver que los equipos USAR los enviaron aquí, como ustedes pueden ver, se ven unas casas, entonces ellos ya están en esta parte y comenzaron a ¿qué? Que encontraron 4 estructuras, como ustedes pueden ver, A1, A2, A3, A4, en los cuales tienen indicios de vida, personas que se encuentran atrapadas. Entonces, por eso ellos ya comenzaron a darles un número, aparte de la letra que ya tenía ese sector, ahora le pusieron a ellos un área de trabajo, ¿sí? Entonces tenemos el A-1. Muy bien, sigamos por favor a la siguiente. Aquí en cambio vamos a ver que en ciertos casos puede ser que tengamos 3 datos en esta parte. Tengamos un sector, que es el sector B, tengamos un área de trabajo, que es el sector B2, y tengamos un sitio de trabajo, que el sitio de trabajo va a ser siempre reconocido con ¿qué? Con una letra minúscula, y va a ir así mismo de forma ascendente, A, B, C. ¿Cuándo se utilizan los sitios de trabajo? Ojo con esta partecita de aquí. Más que nada siempre vamos a utilizar el sector y el área de trabajo. El sector va a ser la área grande, las 5 o 6 cuadras a la redonda que se les puso el sector B, por ejemplo, y dentro del sector B encontraron 1, 2 o 3 estructuras que hay personas con vida. Entonces vamos a poner B-1 a la primera casa, B-2 a la segunda casa que encontramos con indicio de vida y B-3 a la primera casa. Pero ¿qué pasa si una de estas estructuras en sí es una estructura grande? Pongámoslo así, digamos que es una universidad, la gráfica que tenemos ahí, la imagen. Entonces, esta universidad está dentro del sector B y como sabemos que hay personas con vida, tenemos que está en el área 2, B-2. Pero de esta universidad vamos a tener que diferentes sitios de trabajo. Entonces vamos a dividirlo de una manera más pequeña. ¿Por qué? Porque puede ser que del lado sur oeste de la universidad esté trabajando un equipo y del lado noreste esté trabajando otro equipo. Entonces vamos a dividirlo de la siguiente manera. ¿Cuál es la importancia de tener esta sectorización? Es de que los equipos que vengan puedan identificar la señalización que se va a hacer, ya sea con pinturas en aerosol o con marcadores de albañil, para poder identificar. Recordemos que los equipos que llegan a trabajar a otros países no conocen calles, no conocen a veces cuál es el nombre de la universidad, entonces ellos llegan y lo que necesitan es una identificación clara que nos diga dónde es que tenemos que llegar a trabajar. Pasemos a la siguiente, por favor. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos las categorías de triaje. ¿Por qué le hemos puesto ahí? ¿Por qué le hemos puesto una X? Porque estas categorías de triaje para la gente que ha tenido una capacitación en lo que es guías INSARAC, son las que ustedes conocieron, pero a partir del 1 de este mes fueron cambiadas. Vamos a ver que las han hecho mucho más pequeñas. Antes, miren, se clasificaban de la A a la F, ahora se clasifican solo de la A a la D. Pasemos a la siguiente, por favor, donde tenemos las categorías de triaje, pero actualizadas según las guías 2020 INSARAC. Se lo he hecho de una manera más fácil y sencilla inclusive de recordar. Como ustedes pueden ver, tenemos 4 categorías: categoría A, B, C y D, en la cual, ¿qué significa? A y B es para cuando encontramos víctimas vivas confirmadas. Y dependiendo qué, si es menos de 12 horas o más de 12 horas, va a ser A o B. Y si encontramos o tenemos que en esa estructura al momento de evaluar se dijo que hay una posibilidad de que haya víctima con vida, o sea, hay grandes posibilidades, pero no es confirmado, entonces será C. Y si hay personas fallecidas, será la categoría de triaje D, será la que se establezca, ¿no? Pasemos a la siguiente gráfica, y en la guía 2020 también se actualizó lo que es el árbol de triaje. El árbol de triaje es lo mismo que teníamos arriba, pero de una manera más fácil de entender, ¿no? Entonces, ¿cómo nos dice? Comenzamos en la parte superior izquierda. ¿Víctimas con vidas confirmadas? Sí. Si tenemos víctimas con vidas confirmadas, ¿cuánto tiempo dura? Si dura menos de 12 horas, estamos categoría A. Si dura más de 12 horas, estamos categoría B. Si no tenemos víctimas vivas confirmadas,
¿qué hacemos? Bajamos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Pero sí existe posibilidad, o sea, no nos confirman, pero la gente en el exterior nos dice, no, ahí está esa familia, yo salí, yo sé que viven 4 personas y mira, aquí está la hija, dice que ella alcanzó a salir, pero los padres no pudieron salir, ellos están ahí. O sea, tenemos grandes indicios que nos indican de que sí hay la posibilidad de que haya personas con vida, pero por más que han hecho una búsqueda técnica, una búsqueda canina, o una técnica llamada escucha, no tenemos alguna tipo de reacción de ese lado, pero tenemos personas que nos confirman de que puede haber personas o por otros medios tenemos gran posibilidad de que haya personas con vida, entonces vamos a ponerle la letra C. O si solo confirmamos que hay personas fallecidas, porque puede ser que se observen inclusive, pero están atrapadas igual parte de su cuerpo y no puede ser retirada, se le colocará la letra D. Y si no se ha confirmado ni personas con vida, ni hay grandes indicios de personas con vida, ni hay personas fallecidas, eso no se considera ningún sitio de trabajo y el equipo USA seguirá avanzando a la siguiente estructura que le tocará hacer el triaje estructural. A continuación vemos lo que es los tipos de marcados INSARAC. En el marcado de INSARAC tenemos estos 6 principales, ¿no? El marcado del área general, la orientación de la estructura, el marcado del perímetro, el marcado del área de trabajo, el marcado de las víctimas y el marcado de la limpieza. ¿Por qué siempre hablamos de estas categorías en su momento A, B, C, D? Y ahora hablamos también de un marcado diferente. ¿Por qué? Porque recordemos que puede ser que el equipo de Colombia cogió y llegó y fue a hacer el triaje estructural. Pero ellos esa información que están recibiendo en el sitio la van a comunicar ¿a qué? A la base principal donde se estarán tomando las decisiones. Entonces, por eso es importante que ellos les digan, ¿sabes qué? Tenemos un rescate en la estructura ubicada en el sector 2B, el cual es categoría A. Entonces, inmediatamente las personas que están planificando, que están tomando decisiones, ¿qué van a saber? Allá, tenemos que es un rescate que está clasificado A. Allá, quiere decir que hay personas que están confirmadas, que están ahí, que están con vida y que el trabajo es menos de 12 horas. Muy bien, entonces mandemos a este equipo a trabajar. Pero si él nos dice, no, tenemos una rescate tipo B, entonces quiere decir, allá, tenemos que mandar un equipo que tenga una mayor capacidad de respuesta, mayor equipo, ¿por qué? Porque son para más de 12 horas de trabajo, quiere decir que se ha confirmado que hay personas y no. Y el tipo de mercado instalado es ¿por qué? Porque estas personas se van a dirigir hacia ahí. Entonces necesitan que una identificación que les diga dónde es, cómo llegar y qué peligros y amenazas tenemos. Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Avancemos, por favor. Sigamos a la siguiente. Ahí está. El mercado de área general se refiere a qué? Se refiere a que los equipos que llegan a colaborar, los equipos USA internacional, llegan a otro país donde no conocen calles, donde a veces tienen problemas de idioma, porque llegan a un país donde es un idioma diferente al de ellos. Entonces se trata de ser lo más específico, cuando se arma un croquis, de poner los nombres y los números de las casas si es posible. Entonces, eso se refiere al marcado del área general, como ustedes ven en el gráfico. A continuación, avancemos. El marcado de identificación del exterior. La siguiente, por favor. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Nos dice que siempre el equipo USA va a llegar y va a buscar la puerta. La puerta de la casa, la fachada principal de la casa va a ser la parte frontal. Ese va a ser llamado la parte frontal 1. Subiendo las manecillas del reloj va a estar el lado 2, el lado 3, el lado 4. Entonces, si por ejemplo el equipo que llegó al inicio encontró que la persona estaba en la parte izquierda de la casa, tiene el frente, ¿qué va a decirle? En la casa que está ubicada en el sector 2B, a lo que ellos llegan, por el croquis que le dieron, le va a decir, en el lado 2 se encontró los indicios de vida. Entonces ellos van a hacer que van a establecer su puesto de trabajo del lado izquierdo de la casa. Entonces por eso es que hacemos esta identificación del exterior. Avancemos, por favor. Ahora, si el equipo tiene que ingresar y le quiere pasar información de que la persona fue mucho más específico y encontrado, le puede indicar por cuadrante. Entonces quiere decir en el lado 2, en el cuadrante B. ¿Cómo se separan los cuadrantes? De la siguiente manera. Lado frontal de la casa, del lado izquierdo comenzamos con cuadrante A, parte superior cuadrante B, lado derecho cuadrante C, lado inferior cuadrante D. Y la parte central de la casa, el cuadrante E, de la casa o de estructura, ¿no? Entonces yo puedo decirle a ese equipo, sí, la víctima se encuentra en el lado 2, en el cuadrante B, o se encuentra entrando por el lado 2, tiene más facilidades de acceso y se presume que está en el cuadrante E. Sigamos, por favor. Ahora, cuando hablamos de una estructura de varios pisos, como vemos en la gráfica, ¿qué va a pasar? Vamos a considerar siempre que el piso que está a nivel
De lo demás se va a llamar la planta baja. Y de ahí para arriba va a ser piso 1, piso 2, piso 3. Y si tenemos que esta estructura tiene para abajo parqueaderos o otro tipo de sótanos, se va a llamar entonces sótano 1, sótano 2. Aquí sabe surgir una pregunta a veces. ¿Qué pasa si el primero y el segundo piso, que era la planta baja normal de esa estructura, al momento del colapso se fue por completo y cuando nosotros llegamos lo que vemos es el tercer piso? Para el rescatista, para el equipo user internacional, el piso que ve en estructura y que lo vea a nivel del piso, ese va a ser considerado para él la planta baja. Puede ser que esa estructura, que ese piso que él lo está considerando planta baja haya sido el segundo piso, pero para él en ese momento ese va a ser la planta baja y de ahí para arriba va a ir contando los pisos para tener una mayor manera de identificar y una mejor manera de guiar a otros equipos que vayan a ir a colaborar. Sigamos, por favor. A continuación tenemos, en cambio, lo que es el marcado del perímetro. Con las cintas de trabajo se va a marcar de dos maneras. Si un equipo USA se encuentra trabajando, va a marcar, como ustedes ven a la izquierda, zona de trabajo operacional. ¿Cómo va a ser? Con una cinta, eso sí puede ser de cualquier color, indicando su cuadrante donde está trabajando. Y si identificó que hay una zona de peligro, si hay un hueco que se ha hecho dentro de una calle que lleva para allá y sabe que van a venir otros recursos a colaborarles, entonces es muy importante este marcado en X, que se lo logra hacer con cinta y que internacionalmente, en terminología común, los equipos que van ahí conocen que eso quiere decir que hay peligro. O sea, cuando está marcado con X quiere decir que hay peligro. O puede ser que intentaron entrar por una casa y se dieron cuenta que al entrar por ese lado de la casa puede haber un colapso, entonces marcas con peligro para que se conozcan que nadie más ingrese por este sector. Sigamos, por favor. A continuación tenemos lo que es el marcaje y señalización USAR, ¿no? El marcaje y señalización USAR del lado izquierdo, también llamado el famoso cajón, es la información que va a hacer un equipo que llegó, que hizo su ACR2, donde identificó que había indicios de vida, donde tiene confirmado que existen personas, entonces va a ser este cuadrado, ¿no? Este cuadrado lo va a hacer con pintura en aerosol. Es recomendable que para las letras de abajo se utilice bastante lo que son plantillas, porque a veces es muy difícil utilizar un crayón de albañil. ¿Dónde lo va a hacer? Del lado frontal de la casa. ¿Qué va a tener este cuadro de información? Como ustedes ven, en la parte de arriba nos va a indicar ciertos peligros que se pueden encontrar o ciertas recomendaciones. Puede ser que coloque ahí que hay peligro de materiales peligrosos, que hay peligro de animales. En este caso, están poniendo que hay asbesto. También puede dar ciertas recomendaciones. A continuación, ¿qué nos dice? Nos puse ahí B-2B. ¿Qué quiere decir? Que estamos en el sector B, en el área de trabajo 2, y este es el sitio B. Quiere decir que esta es parte de una estructura grande donde ha sido subdividida en sitios de trabajo, ¿no? Y en la parte de abajo, como ustedes pueden ver, va a marcar en la primera línea el equipo que realizó el trabajo. En este caso, FIN sería el Código Olímpico del país de Finlandia, -1. ¿Qué ACR hizo? El ACR2, entonces marca con el 2 y pone la fecha que lo realizó. Solo va a poner el día en número y las 3 iniciales del mes, 12 de febrero. Des en cuenta, ellos identificaron, reconocieron la estructura y vieron que aquí habían personas. ¿Qué hicieron entonces? Activaron al siguiente nivel. Cogieron y activaron el ACR3 y vino a trabajar Rusia. Rusia fue el que realizó el ACR3 aquí, ¿no? Esta es la forma del marcado del área de trabajo. En el centro tenemos un marcado que se llama el marcado de víctima, que se va a utilizar para ponerlo en la estructura donde se encuentre cerca de la persona que está atrapada. Entonces vamos a hacer que marcar una B con una flecha hacia el lado que está la persona, ¿no? Eso de ahí, en la parte de abajo vamos a utilizar la letra L o la letra D. La letra L de like, de vida, y la letra D de die, de muerto, ¿no? Entonces, si sabemos que atrás de esa pared nos están diciendo que hay 2 personas porque logramos tomar contacto auditivo con esa persona y nos dicen, sí, estamos aquí 2 personas con vida y está una persona fallecida, entonces vamos a marcar la B y vamos a marcar una vez 50 centímetros aproximadamente, la flecha hacia donde el equipo que venga tiene que trabajar para perforar y encontrar la estructura, encontrar a estas personas con vida, y va a marcar cuántas personas habían con vida y cuántas personas supuestamente fallecidas. Una vez que en esa estructura se sacó a esas personas, por ejemplo, sacaron a las 2 personas con vida, el equipo que realizó ese trabajo va a tachar, como ustedes pueden ver ahí con una rayita. Y del lado derecho tenemos en el rombo la letra C y la letra D. Este es el marcado rápido, que se conoce. ¿Por qué se le dice marcado rápido? Porque es un marcado que se lo hace normalmente en el ACR5 o que el lema, la institución del país,
va a decir, que la instrucción de respuesta va a decir y va a acordar y que se lo puede hacer. Si mandamos a hacer un triaje estructural a este barrio y hay una casa que por sus características y por los espacios vitales que se logra observar en la estructura, se presume que hay personas, pero un equipo llegó, hizo el llamamiento, hizo la búsqueda técnica o canina y no encontró indicios de vida, entonces, ¿qué va a hacer? Va a colocar el rombo con la letra C, que significa clear, limpio, despejado. Y va a poner abajo de eso, va a poner el código olímpico de ese equipo, en este caso Col 1, Colombia 1, y la fecha que lo realizó. ¿Para qué se hace esto? Para que otro equipo que venga posterior no vaya a ¿qué? No vaya a coger y volver a realizar otro triaje estructural en esta vivienda donde ya se realizó. Y si en cambio solo se confirmó que dentro de esa vivienda hay personas fallecidas, se le pondrá la letra D y quedará marcado. ¿Para qué? Para cuando ya hayan pasado las labores, los días de búsqueda y rescate y ya no sea prioridad búsqueda y rescate, sino hacer recuperación de cadáveres, entonces ya está marcada esa estructura y se conoce que hay personas lamentablemente fallecidas, ¿no? A continuación, sigamos tenemos que como parte del manual B del volumen 2 también tenemos lo que es el manejo de información con formulación estandarizada. Al final de este manual nos van a dar sobre lo que son los formularios INSARAC. El primer formulario INSARAC, que es llamado hoja de datos del equipo USAR, tiene los nombres, las características, contactos de todas las personas que pertenecen a este equipo. El segundo formulario, que es del triaje del sitio de trabajo, es el formulario que se va a llenar cuando se encontró un lugar donde hay indicios de vida. Entonces esto aquí se va a llenar y va a tener información, coordenadas y todo esto aquí yo voy a pasar a la base de operaciones para que pueda ser asignado a un equipo que vaya a trabajar y a rescatar a esas personas. El reporte del sitio de trabajo va a ser de que cuando ellos van a llegar, van a analizar y van a darse cuenta qué estructuras tienen, cuántos pisos tienen y contra qué van a tener que trabajar. El punto número 4, el informe de situación del incidente, es donde va a detallar todo lo que ellos realizaron, cuáles fueron las labores y todo esto de aquí. Estos formularios vienen en la parte de adelante todos sus campos y en la parte posterior siempre traen unas pequeñas recomendaciones de cómo llenar cada campo, ¿no? En el formulario número 5 tenemos el formulario de víctimas liberadas, que es un formulario muy importante donde nos va a decir cuáles son las víctimas que se lo va a llenar uno por cada víctima y se van a poder llenar los datos de ellos, si la persona está consciente o inconsciente. Y esto es muy importante para las estadísticas del país, porque en ese momento donde están colapsadas comunicaciones, el servicio normal de que ellos tengan de control, entonces al final pasan los días y después no se sabe de dónde salió una persona, o cuántas personas fueron rescatadas o qué equipo rescató a esa persona. Entonces este formulario nos ayuda a tener y a manejar esas estadísticas. Y por último tenemos el formulario para desmovilización, que este ya lo va a llenar cuando este equipo USAR va a ser desmovilizado por el equipo de control del país, ¿no? Sigamos, por favor. Muy bien. A continuación tenemos el último manual. Perdón, la última parte del manual B, el manual C, que nos habla de la clasificación y la reclasificación INSARAC. ¿Qué nos habla esto aquí? Nos habla más que nada para esos equipos que buscan ayudar de forma internacional, como le hemos hablado, para estos equipos que se han organizado, que han invertido en recursos, han invertido en capacitación, han preparado a su gente y tienen una buena ayuda de su gobierno, en el cual tratan de tener este equipo con todas estas capacidades y tecnologías para ayuda de ellos en el caso que necesite y para ayuda de países amigos en el caso que también necesiten de una ayuda por un desastre, ¿no? Entonces, este manual nos habla todo sobre ese proceso de clasificación externa de INSARAC y la lista de verificación INSARAC. Sigamos, por favor. Como ustedes pueden ver, en el marco de la respuesta internacional tenemos este pequeño cuadro, ¿no? Que nos dice en la primera parte, en la parte de abajo, primera respuesta, siempre van a estar, que como ya lo hablamos al inicio, los equipos locales, la defensa civil, la protección civil, los bomberos, los policías, los militares, la respuesta comunitaria. A continuación vamos a tener que los equipos USAR nacionales, que pueden ser en 3 categorías, livianos, medianos y pesados. Y vamos a tener los equipos internacionales en la parte de la pirámide, que van a ser menos recursos, que van a hacer que los pesados y los medianos, que va a ser en caso de que el país los active y los pida y que ellos también vayan a colaborar. Sigamos, por favor. ¿Cómo trabajan estos equipos? Todos estos equipos USAR con clasificación INSARAC internacional están
con estos siguientes componentes: el componente de administración, el componente de búsqueda, el componente de rescate, de asistencia médica y logística, ¿no? El componente de administración y gestión estará hecho por los comandantes del incidente, por el jefe de operación y por las demás personas que van a tomar decisiones en este sentido y planificación. El componente de búsqueda va a ser esos equipos de trabajo que van a estar realizando esta función. Van a estar integrados principalmente por personal especializado en búsqueda técnica con estos equipos tecnológicos y en búsqueda canina. El equipo de rescate, que va a ser el equipo que va a tener el material de penetración, el equipo de apuntalamiento y demás. El equipo de asistencia médica, que va a ser, que recuerden que estas labores son de alto riesgo y aparte de que estamos sacando a personas que necesitan atención médica. Entonces es este personal especializado en este sentido. Y el equipo de logística que va a controlar, almacenar, toda la logística que conllevan estos tipos de operaciones, ¿no? Que en realidad es muy grande y necesarias, claro. Sigamos, por favor. A continuación vamos a ver lo que es la clasificación externa INSARAC, ¿no? Todos estos equipos INSARAC que hemos estado conversando, ellos necesitan presentarse ante INSARAC por medio de las Naciones Unidas, y ellos le van a venir y le van a hacer un ejercicio donde van a ver si ellos constan con todos los equipos necesarios, con toda la capacitación y el personal está entrenado para poder reaccionar de esta manera, ¿no? Le van a ver desde la forma como tienen para poder movilizarse internacionalmente, los convenios que ellos tengan, y les van a tomar el tiempo de respuesta. Desde la activación, cuánto tiempo se toma. Entonces, todo esto de aquí, dentro de esta parte de la guía, va a decir cuántas horas tienen ellos para estar activados, cuántas horas tienen para movilizarse, cuál es la lista de recursos, de herramientas y equipos que necesitan para poder clasificar, cuánto es el personal, en qué área debe estar el personal calificado. Estas clasificaciones, una vez que ellos las logran, les va a durar por 5 años. Una vez pasados los 5 años, tienen que volver a hacer todo esto aquí para obtener una reclasificación externa, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos la clasificación externa de INSARAC, o sus siglas en inglés IEC, o la reclasificación externa de INSARAC, por sus siglas el IER. Avancemos, por favor. Vamos a ver un poquito de las características que nos describe las guías INSARAC para estos tipos de equipos, ¿no? Por ejemplo, nos dice que en el nivel liviano, él está clasificado más que nada para una búsqueda y rescate superficial, y que las operaciones que van a realizar en el lugar de trabajo deben estar preparados, deben tener los equipos necesarios para trabajar 12 horas cada día, con una autonomía mínimo de 5 días de trabajo. El equipo mediano debe tener una autonomía mínima para 7 días y debe tener equipo personal suficiente para trabajar las 24 horas del día en un sitio de trabajo. Deberá estar operativo en el país afectado dentro de las 32 horas. Démonos cuenta que en comparación con el liviano le dan más tiempo. ¿Por qué? Porque es más gente que tiene que activarse y más recursos a movilizar. Y tienen que tener una característica especial. ¿Cuál es? Que deben de tener una búsqueda técnica o canina, o ambas, ¿no? En los equipos pesados, aparte de tener la búsqueda canina y técnica, debe estar preparado para rescates complejos, debe tener mayor capacitación, deben estar operativos en el país afectado dentro de las 48 horas, una vez que fueron activados por INSARAC, y las operaciones que van a realizar ellos van a ser 24 horas al día, pero no a diferencia de los medianos que era en un solo lugar, ellos les pueden designar 2 sitios de trabajo diferentes donde van a tener que tener equipo y recursos suficientes trabajando las 24 horas del día. Y su autonomía mínima subió a 10 días para este tipo de equipos. Sigamos, por favor. Al momento, en INSARAC, tenemos que por regiones hay la siguiente clasificación, los siguientes equipos clasificados. En América tenemos 2 equipos pesados que pertenecen a Estados Unidos y tenemos 2 equipos medianos. El uno es el equipo USAR Chile y el otro es el equipo USAR Colombia. En África, Europa y Medio Oriente tenemos que en esta región hay 26 equipos pesados en total y hay 16 equipos medianos. En Asia y el Pacífico tenemos que hay 10 equipos pesados y 2 equipos medianos. O sea, todo este personal, toda esta contingencia, todos estos recursos están listos a la mano cuando así la situación lamentablemente lo requiera. Sigamos, por favor. El volumen número 3 de nuestras guías INSARAC nos habla más que nada de estos temas: la preparación, la administración, la búsqueda y rescate de la parte médica, logística, seguridad y protección y anexo. Pero ¿cómo nos habla? De todo esto de aquí nos va a dar recomendaciones que tiene que seguir para la preparación de su equipo, de
recomendaciones a seguir, de listas de chequeo para realizar las labores de búsqueda y rescate para el personal médico y logístico. Entonces, esto de aquí, como son guías que nos van a ayudar mucho al momento de que estemos realizando cada una de estas partes dentro de las operaciones en el terreno. Y va muy de la mano con el volumen 2 del manual B, ¿no? A continuación, sigamos. Tenemos este pequeño gráfico que nos va a hablar sobre las estructuras de coordinación user, ¿no? ¿Cómo trabajan los equipos USA? De la siguiente manera. ¿Qué tenemos en la parte de arriba, en los dos grandes rectángulos? Tenemos el sistema de alerta GDAC. ¿Qué es el sistema de alerta? Es el Sistema Global de Coordinación y Alerta. Esta es una página web, un servicio internacional que está monitoreando las 24 horas constantemente todos los eventos de gran magnitud, como son terremotos, sequías, inundaciones, huracanes y demás eventos que causen gran daño a la población. Entonces, por medio del sistema de alerta GATS, van a salir si hay un terremoto o algunos tipos de eventos donde se necesita la colaboración de un equipo user. ¿Dónde se va a registrar el equipo? Al lado derecho del GATS que tenemos el Virtual OSOC. El Virtual OSOC es la página donde los equipos acreditados user se registran para colaborar en ese evento que ha sucedido. Una vez que se ha hecho esto aquí, nos vamos a pasar a la parte de abajo. ¿Qué va a pasar? Tenemos que los equipos user van a tener una coordinación sobre el terreno. Nos vamos hacia la derecha. ¿Con quién? Con LEMA. ¿Qué es el LEMA? En nuestro país sería el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es el país encargado de la coordinación y supervisión de todo lo que es los niveles de respuesta. Una vez que el equipo user tuvo contacto con el EMA, ¿qué va a hacer? Vaya a la parte de abajo y tenemos el RDC, que es el Centro de Recepción y Partida. Va a ser el filtro de los equipos user, el que le va a dar la bienvenida, el que le va a dar las recomendaciones, condiciones climáticas, recomendaciones de seguridad del país donde llegaron a trabajar y qué es lo que se debe hacer y a dónde se deben dirigir para tener más trabajo o asignaciones. De ahí tenemos que a la parte inferior izquierda tenemos el OSOC. El OSOC en sí que es el lugar en el terreno donde se van a comenzar a tomar decisiones y va a haber labores de coordinación con los equipos user. A la izquierda y a la derecha tenemos dos nombres. A la izquierda tenemos el UNDAC. ¿El UNDAC qué son? Son personas capacitadas, entrenadas, personas que hablan diferentes tipos de idiomas que han sido entrenadas por medio de la OCHA, que está a la derecha. ¿Para qué? Para hacer activaciones rápidas. Si tenemos que, por ejemplo, en este país hubo una afectación, hubo un terremoto y necesitamos y vamos a activar equipos user, entonces automáticamente activan al personal UNDAC para que se dirija a ese país, estén en lo más pronto posible y comience a hacer las labores de levantamiento de información en el terreno. Y todo esto aquí informando a la OCHA para que la OCHA con el OSOC coordine que cuántos equipos user se necesita y cuáles son los equipos más necesarios para trabajar en esto de aquí. Sigamos, por favor. A continuación vamos a ver los principales cambios, no todos, pero sí los principales cambios en la guía INSARAC 2020, ¿no? Como les dije yo, el 1 de junio fue aprobada esta nueva guía, la cual está siendo al momento traducida en varios idiomas, pero ya se la puede descargar en inglés de forma gratuita. Uno de los puntos nos dice cuál, la creación de un punto focal del equipo. Acordémonos que antes existía el punto focal político, el punto focal operacional user y el punto focal del equipo user es el nuevo que se ha aumentado. Si hay un equipo acreditado, entonces en ese país, aparte de existir el punto focal político, va a existir de ahí el operacional y de ahí el punto focal del equipo, en ese orden jerárquico. ¿Para qué? Para coordinaciones, para conversaciones, para tomas de decisiones y para planificaciones en todo lo referente a procedimientos y actuaciones user. A continuación tenemos el proceso de acreditación nacional, va a ser reconocido por INSARAC. ¿Qué quiere decir? Recordemos que una cosa son los equipos clasificados, que son los equipos que es lo que hemos estado hablando anteriormente, pero que ellos también nos hablaban bastante de que el país debe fortalecer sus capacidades. ¿Por medio de qué? Por medio de procesos de acreditación nacional. Pero ahora ya se le va a dar un mayor realce porque estos procesos de acreditación nacional van a también ser reconocidos por INSARAC, siempre y cuando se cumplan las recomendaciones que nos va a dar INSARAC, ¿no? Referente a herramientas, a equipos, a capacitaciones y a las maneras. Conozco de buena manera que el país está trabajando en eso desde el año pasado, inclusive, porque ya se venía escuchando que se venía esto y está buscando esto, ¿no? Que el proceso de acreditación que nosotros tengamos suba a este nivel, que sea reconocido por INSARAC. Otro de los cambios o aumentos que hay en las guías INSARAC son de las capacidades más allá de los escombros. ¿A qué se refiere? Los equipos INSARAC se mueven con una gran capacidad de logística, de conocimiento, de personal. Entonces, es muy
mucha la ayuda que ellos pueden brindar a un país que ha sufrido este desastre. Entonces, estos son uno de los puntos en los cuales puede apoyar. O sea, más allá de hacer sus labores principal de búsqueda y rescate, puede hacer evaluación de daño estructural, puede hacer apoyo logístico como plantas potabilizadoras de agua, por ejemplo, apoyo técnico a los servicios de emergencia locales, ya que se movilizan a veces con recursos, inclusive hasta con vehículos, apoyo médico al personal sanitario, con técnicos de saturación de agua, de depuración de agua, de potabilización, y apoyo en la gestión de coordinación y comunicaciones por medio del lema. Y también tenemos que hay cambios en el ACR2, en la nomenclatura. Eso ya lo vimos anteriormente, ¿no? Cuando hablamos del triaje estructural, que ahora ha cambiado a solo ser A, B, C y D. En esta parte, Roberto, creo que íbamos a hacer la primera fase de preguntas. Las preguntas virtuales. Francisco, verifiquemos eso, por favor. Perfecto, vamos a dar inicio a la primera evaluación. Perfecto, entonces, para los asistentes que nos están siguiendo, por favor, ahorita está puesto en pantalla un cuestionario. Esperamos que por favor puedan dar respuesta a estas preguntas. Confírmenos, Francisco, el tiempo que tienen para poder dar respuesta a esto. Por favor, vamos a tener un tiempo de 1 minuto y medio y las preguntas también se están visualizando en la fanpage de Acceso Vertical. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, la primera pregunta que ya están comenzando a contestar los asistentes, nos comenta o nos dice la primera pregunta: ¿cuántos volúmenes tiene la guía INSARAG? Y la segunda pregunta se refiere a el ciclo de respuesta usar, está compuesto de 5 etapas: preparación, movilización, operación, desmovilización y posmisión. Aquí hay que responder verdadero y falso. Igualmente en Facebook ya tenemos respuestas y vamos a activar la segunda respuesta en Facebook. Mientras tanto, las personas de Zoom pueden hacer las 2 respuestas al mismo tiempo. Perfecto. Sí, démosles el tiempo para que terminen de contestar nuestros amigos. Muy bien, entonces podemos apreciar los resultados de la votación, ¿no? Tenemos que en la primera pregunta, cuando hablamos de los volúmenes, vemos que la mayoría acertó que son 3 volúmenes, ¿no? Recordemos que son 3. Volumen 1, que hablaba de la política; el volumen 2, de la preparación y respuesta; y el volumen 3, que es la guía de operaciones en el terreno. Y en la segunda pregunta, afirmativo, es verdadero. Vemos que casi todos acertaron. Son 5 componentes: la preparación, que incluye la capacitación, los recursos y todo, estar listo para cuando nos toque ¿qué? La movilización. De ahí pasamos a las operaciones. Una vez que se cumplió el rol, pasamos a la desmovilización y cerramos ¿con qué? Con los formularios, entrega de información y con las reuniones siempre de lecciones aprendidas. Excelente, David. Continuemos. Muchas gracias. Muy bien. A ver, antes de avanzar tenemos una pregunta. Cintia Mendoza nos dice: ¿quién hace el ACR1 y el ACR2? Muy bien. El ACR1, la recomendación que nos dice las guías INSARAG es que debe ser hecho por la institución local del país que gestione el riesgo, ¿sí? En nuestro caso, en Ecuador, sería el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. O sea, ellos deben ser los encargados de hacer el ACR1, de analizar qué recomendaciones se da, de que sea por vía helicóptero, donde se sube a la ciudad afectada y se analiza las cuadras, se ve las edificaciones más caídas y todo, y entonces de esa manera dividir esa ciudad en los cuadrantes necesarios. Si veo que un cuadrante
por más grande que sea, veo que las casas, por ejemplo, en ese cuadrante, en ese sector norte de la ciudad, eran la mayoría casas de una planta y no había mayor afectación, puede ser que sea mucho más grande. Pero si vamos al centro de la ciudad, por ejemplo, donde tenemos edificaciones, estructuras, y en este recorrido rápido, sea por vehículo o por vía aérea, que es lo más recomendable, vemos que hay bastantes vehículos, bastantes estructuras colapsadas, entonces debería ser dividido en más cuadrantes este sector, ¿no? Entonces, esto de aquí lo debería hacer el servicio que gestiona el riesgo en el país. Si no lo ha hecho él, cuando llegan los equipos USAR internacionales, ellos en conjunto con el equipo nacional van a hacer el ACR1, porque ese debería ser el primer paso, ¿no? Y el ACR2, en cambio, lo van a hacer los equipos ya USAR. Ellos van a hacer el ACR2. Ellos son los que van a ir al terreno y van a hacer ese triaje estructural en ese sector que le asignaron, donde van a decir, aquí encontramos un sitio de trabajo o aquí descartamos sitio de trabajo y en este sector hay tantos sitios de trabajo para que después se dividan los equipos de rescate a hacer estas labores. Muy bien. Hay otra pregunta que nos pregunta qué se necesita para hacer un equipo USAR liviano en el proceso de acreditación nacional. Justo más adelante vamos a hablar de esto en la diapositiva, entonces dejémosla ahí pendiente, ¿no? Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el proceso de acreditación USAR Ecuador, que ha sido liderado por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo de Ecuador. En realidad, una excelente manera. Yo creo que sí, en cuestión de respuesta, en mi opinión muy personal, hay un antes y un después del 16 ya, lamentablemente, ¿no? Y antes y después, el país se ha fortalecido mucho y tiene que ver mucho de cómo nos lideró el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y cómo ha sacado adelante este proceso, el cual no ha sido fácil, pero que ha dado sus productos y está invitando a que mucha gente más se siga sumando y así seguir fortaleciendo estas capacidades, ¿no? Vamos a ver en la línea del tiempo qué ha pasado. En mayo del 2017 se dio el primer ejercicio de acreditación USAR, donde hubieron evaluadores inclusive internacionales y nacionales, evaluadores de la Fuerza de Tarea clasificada de Estados Unidos también y parte del equipo de OFA en este sentido. ¿Quiénes participaron ahí? Participaron Bomberos Quito y Bomberos Guayaquil. Bomberos Quito sacando un equipo acreditado mediano y Bomberos Guayaquil con un equipo liviano acreditado y un equipo mediano acreditado. Salieron 3 equipos en el primer ejercicio de acreditación. En el segundo ejercicio de acreditación USAR, que se dio en noviembre del mismo año, hubieron más equipos que se sumaron. Hubo un equipo liviano por parte de mi institución, de la Unidad de Rescate y Emergencias Médicas, y el Cuerpo de Bomberos Guayaquil, el equipo liviano que había acreditado a inicio del año, lo subió de categoría. O sea, aumentó personal, aumentó recursos y subió a tener ahora 2 equipos medianos. En el julio del 2018 hubo la primera movilización USAR, donde tuvimos que los equipos que se veían hasta ese momento, como Bomberos Cuencas también, que en el segundo ejercicio de acreditación sacó su equipo mediano, se reunieron y hicimos un ejercicio justo en Manabí, donde fue el epicentro del terremoto de años atrás, donde se hizo un ejercicio, donde los equipos trabajaron en conjunto y donde se logró eso, ¿no? El trabajo en equipo y ver las fortalezas y debilidades de cada uno para así, al momento de que hay una respuesta, sea un trabajo mucho más óptimo y eficiente. En noviembre de 2019 tuvimos el primer ejercicio de reacreditación USAR, porque los equipos del 2017 habían pasado 2 años. Cabe mencionar que cada 2 años el proceso nacional de acreditación nos indica que debemos de reacreditar, y en el cual, aparte de la acreditación, también se sumaron equipos a acreditar, como son el Cuerpo de Bomberos de Manta, el Cuerpo de Bomberos de Puerto Viejo, el Cuerpo de Bomberos de la provincia del Oro y la Junta Provincial del Guaya de la Cruz Roja también, sacando cada uno de ellos sus equipos acreditados también. Sigamos, por favor. A continuación vemos una gráfica donde vemos 2 equipos, el EQ número 10 por parte de Bomberos Quito y el EQ 11 y EQ 12 por parte de Bomberos Guayaquil. Recordemos que el EQ 11 y 12 Guayaquil, ambos ahorita son categoría mediano, al igual que el de Bomberos Quito, que tiene una característica especial, que tiene canes de búsqueda. Sigamos, por favor. A continuación tenemos el otro equipo mediano, que es el de Bomberos Cuenca, el EQ13, y tenemos el equipo liviano de URENCT, que es el EQ20. Sigamos, por favor. Tenemos otra gráfica donde podemos observar el EQ21 de Bomberos de Bomberos Mantas a la derecha, ¿sí? Y tenemos el EQ22 de Bomberos del Oro.
Una característica especial del Oro es que no es solo una ciudad, sino que se juntaron el cuerpo de bomberos de toda la provincia del Oro para poder, entre ellos, con sus recursos y su personal, sacar un equipo. Sigamos, por favor. Tenemos a continuación el EQ23 de la Cruz Roja de la Junta Provincial del Guayas y tenemos el EQ24 de Bomberos Puerto Viejo en la gráfica, ¿no? A continuación vamos a ver un pequeño video referente a las labores que se realizan en estos tipos de trabajo. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias realizó con éxito en Santo Domingo de los Áchilas los ejercicios de reacreditación de los equipos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas USAR Ecuador, tomando como referencia las guías internacionales INSARAC. Contó con la participación de los 9 equipos USAR del país. Los equipos de Bomberos Manta, Bomberos Puerto Viejo, la Fuerza de Tarea del Oro y la Cruz Roja Regional de Guayas realizaron tareas de entrenamiento, mientras que los equipos del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito y la Unidad de Rescate y Emergencias Médicas UREN de la Comisión de Tránsito del Ecuador realizaron tareas para su reacreditación. La directora general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Alexandra Oques, estuvo presente en varios de los escenarios adecuados, en donde los equipos USAR Ecuador realizaron los ejercicios de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Este es un ejercicio importante para el país, importante para los cuerpos de bomberos que se preparan durante un año precisamente para poder hacer este proceso, uno el de acreditación y cada 2 años el de reacreditación. Durante toda la jornada de reacreditación estuvieron expertos de Colombia, quienes observaron, asesoraron y evaluaron a los más de 400 rescatistas en cada escenario. En este momento, desde el día de ayer, estamos aplicando la evaluación para las fases de operación, donde los equipos de búsqueda y rescate deben buscar personas vivas conforme a un ejercicio de simulación. Estos ejercicios también permitieron que canes entrenados participen. Su desempeño en tareas de apoyo a las brigadas de rescate de víctimas se dio durante la emergencia del terremoto del 16 de abril del 2016. Toda una vida. Muy bien, como podemos ver, algo muy importante y enriquecedor para el país es tener eso, ¿no? Tener ahorita en el país más de 400 personas que tienen una acreditación USAR, personas que tienen aparte de eso no solo la capacitación, el conocimiento, sino también los equipos, herramientas y accesorios necesarios para esos tipos de labores y que además han realizado labores en terrenos. ¿Qué quiere decir? Que ya tienen la práctica y han realizado labores en conjunto, ¿no? Entonces, yo creo que esto aquí, como ustedes pueden ver, marca un antes y un después. Vamos a hablar un poquito ahora sobre los requisitos del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo para la acreditación de equipos USAR. Vamos a hablar sobre los requisitos principales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos dice? Los requisitos para un equipo liviano debe tener como mínimo 21 personas, incluido el componente médico, o sea, las personas dentro de ahí que deben de ser paramédicos, médicos o doctores. Todas las personas que pertenezcan a este equipo deben tener seguro de vida personal. Deben de contar con equipo de comunicación y con GPS. Deben tener este equipo una autonomía mínima de 4 días. Debe de tener de programas, manuales y procedimientos de entrenamiento, de organización, de funcionamiento, de activación. Deben de tener las EAS, herramientas y equipos necesarios. Y debe también de contar con la logística para poder establecer y movilizarse y establecer un campamento completo, ¿no? Dentro de las capacitaciones principales que deben de tener un equipo, nos dice que debe tener el sistema de comando de incidentes, tanto básico como intermedio, debe tener cursos relacionados en qué, en materiales peligrosos, debe tener cursos de operaciones con cuerda, cursos de soporte vital básico, curso de uso de guías INSARAC y cursos de rescate en estructuras colapsadas. Sigamos, por favor.
Para los equipos medianos, cabe mencionar que dentro de la acreditación el país ha comenzado con equipos livianos y medianos. En conversaciones se ha dicho que más adelante tal vez saque una tercera categoría, la de los equipos pesados, donde se va a pedir mucho mayor recurso y mucho mayor capacitación para que este personal alcance esta acreditación, ¿no? En los medianos aumenta el número de personas a 43 personas, también deben tener lo mismo, seguro de vida, comunicación, GPS, la autonomía de ellos también debe ser mínima de 4 días, deben tener un programa de entrenamiento anual y los mismos manuales, procedimientos de organización, funcionamiento y activación. Deben tener una mayor cantidad de herramientas, equipos y accesorios de penetración, herramientas accesorios de apuntalamiento, debe tener un campamento mucho más grande y dentro de su personal, aparte del componente médico, debe tener también personal capacitado y que esté certificado como ingenieros estructurales. Dentro de la capacitación, tiene que tener SSI básico, intermedio, capacitación en materiales peligrosos, capacitación en operaciones con cuerda, capacitación en soporte básico de vida y soporte avanzado, uso de guías INSARAC, rescate en estructuras colapsadas nivel avanzado, rescate en espacios confinados, capacitación relacionada con el uso de equipos hidráulicos, neumáticos y mecánicos y con capacitación relacionada a búsqueda canina y o técnica, ¿no? Cabe mencionar que todas estas capacitaciones que tiene que lograr el personal tienen que ser por una academia o una escuela de bomberos o avalada también por la Escuela de Formación de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Bajo esos parámetros deben ser estos cursos para poder presentar al personal. ¿Esto conlleva a qué? A que estos equipos que quieran acreditar preparen a un personal, lo capaciten, la capacitación llegue mucho más allá, a que se exija a que todos los recursos, herramientas, equipos, campamentos sean óptimos y necesarios, ya que el día de la acreditación tiene que movilizarse a un punto, llegar, establecer todo el campamento, toda la estructura, van a tener activaciones reales en la mañana, en la noche, en la madrugada, donde tienen que tener iluminación. Todo esto aquí conlleva a tener estos equipos preparados y capacitados para una respuesta. Una de las preguntas que acabo de observar nos decía que si ya estaban las guías 2020 en vigencia, sí. A partir del 1 de junio ya están en vigencia todas esas recomendaciones y directrices nuevas por parte de INSARAC. Ahorita simplemente se está haciendo la traducción a los diferentes idiomas de los países y en el último trimestre del año que se va a haber un evento de INSARAC es hacer la publicación oficial, pero ya están las guías en vigencia. Entonces, hasta ahí llegamos con lo que es la presentación. Roberto, si tenemos alguna ronda de preguntas. Muy bien, David, muchísimas gracias. Excelente la presentación. Hemos tenido una información completa de todo lo que es, de alguna manera, el tema de INSARAC para dar a conocer toda la información pertinente. También hemos abarcado la información de las guías de INSARAC, los procesos de acreditación, cuáles son estos requisitos y de paso hemos ido cubriendo muchas de las preguntas y dudas que se iban presentando. Agradecerte con toda la información que nos has podido compartir. Y claro, en este momento vienen las siguientes preguntas para la siguiente ronda de preguntas, un poco para que la gente también pueda refrescar un poquito el conocimiento de acuerdo a la presentación tuya. Sigamos, Francisco, con las siguientes preguntas en el siguiente cuestionario. Roberto, solo había una evaluación. Perfecto. Y ahora viene la ronda de preguntas. De acuerdo. Listo, quedamos abiertos para que nuestros amigos puedan hacerlo a través de preguntas y respuestas. Sigue abierta esta área para que se puedan ir cubriendo todas estas dudas que pudieron haberse generado. La presentación fue muy completa, tuvimos mucha información de parte del teniente David Ceballos, que ya tiene varios años al frente de la institución, dedicado justamente al área operativa, al área de capacitación. ¿Cómo ha estado, por preguntarte, David, mientras los compañeros terminan de formular las consultas, cómo estuvo el proceso de ustedes como tal? ¿Cuánto tiempo les llevó? Siempre es importante contar con tener el apoyo político, es decir, el presidente o el director de la CTE, necesitaban ustedes tener directamente de parte de él la autorización para que puedan salir adelante con todo este proceso para ir a calificarse como tal. ¿Cómo fue ese proceso?
Claro, dentro de los requisitos del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo para la acreditación, siempre pide que todos estos equipos tengan la autorización de la máxima autoridad. En nuestro caso, el director ejecutivo de nuestra institución, tuvimos siempre el apoyo. En realidad, por eso no hubo ningún problema. En la realidad, la cantidad de recursos que se necesitaba, campamento y todo eso, eso fue lo que nos conllevó un poquito más, las herramientas, los recursos, las carpas, todo esto de aquí, ¿no? Por eso es que eso sí no teníamos nosotros como equipo de respuesta en ese momento, pero adquirir todo eso, por eso nunca nos presentamos en la primera acreditación, sino a finales de año, ya que conseguir todos esos equipos sí nos llevó un poquito más de tiempo. Excelente, excelente. Bueno, tenemos la primera pregunta de Arturo González. Nos habla, todos los componentes USAR pertenecen a instituciones, ya sea defensa civil o bomberos. ¿Hay algún equipo independiente que sí está claro con la posibilidad de esa? No necesariamente tienen que ser de instituciones gubernamentales. Entonces, si tú conoces de alguna de ellas, David, que nos puedas contar al respecto. Ya, en los equipos clasificados internacional, por lo general sabe ser una fusión. O sea, la mayoría de los equipos se saben juntar entre varios cuerpos de bomberos, entre varias instituciones. Por ejemplo, hablemos del caso de Colombia, nuestro hermano país, que consiguió la acreditación recientemente. Ellos tienen diferentes cuerpos de bomberos del país, tienen militares y tienen policía, tienen Cruz Roja y tienen también personas de defensa civil dentro de su equipo USAR Colombia. O sea, de varias instituciones juntas para poder, porque recordemos que se necesita una gran cantidad de personas y una gran cantidad de recursos, y especialmente en la mayoría de estos equipos se necesita bastante ayuda del gobierno para poder adquirir toda la logística necesaria. Por ejemplo, para poderse movilizar, ellos tienen un convenio con las Fuerzas Armadas, donde que le ponen el avión con las características necesarias para poderse movilizar de un país a otro, ¿no? Excelente. Había una pregunta en el chat que fue un poco de las primeras preguntas que nos formularon y nos consultaban en esta situación, en este tiempo del COVID-19, ¿cómo podríamos armar una mochila de emergencia? Es decir, ¿cuál sería la sugerencia en este caso? Porque hay varias amenazas y situaciones de riesgo y cómo enfocar la difusión al ciudadano común. Tomar en cuenta justamente, por ejemplo, el hecho que pasó recién en México, ¿no es cierto? El terremoto de 7.5 que pasó en Osaka. Entonces, un poco, la gente está confinada en algunas ciudades todavía, estamos con ciertas restricciones por el tema de los semáforos como tal. Es recomendable tener una mochila de emergencia que nos permita salir en un rato de emergencia. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál sería tu recomendación, mi estimado David? Ya. Tengamos en cuenta que los equipos USAR, por lo general, dentro de todo su equipo de protección personal siempre cuentan con mascarilla y por lo que se trabaja con gran cantidad de polvos y viruta, de madera, todo, tienen mascarillas con filtro. Entonces, dentro del equipo de protección personal, de la logística que almacenan estos equipos, saben tener mascarillas N95 y superiores, que son las recomendables también para protegernos cuando estemos cerca de otra persona para lo que es el COVID. Aparte de eso, las otras recomendaciones que se tienen es de que los equipos en sí establezcan sus protocolos internos que ahorita de procedimientos. Conozco que en el país hay varios equipos que ya están trabajando en sus procedimientos internos, donde están tomando en cuenta estos recursos que les hagan falta y las recomendaciones para su personal en el caso de que tengan que ir a unas operaciones. En los equipos USAR internacionales ya pasó, hubo un caso en China de que colapsó un hotel donde hubo personas atrapadas y tuvieron que ir. Entonces ellos trabajaron. Ahora, nuestra recomendación como personas de respuestas o rescatistas, que tenemos aquí algunos, es decir, pues de tener en cuenta siempre que nuestra seguridad va a depender siempre primero de nosotros, ¿sí? Primero la seguridad depende de mí y de ahí depende de los otros factores externos que me pueda colaborar mi institución y los demás equipos. Entonces es muy importante nosotros estar preparados con nuestro equipo de bioseguridad adecuado para este caso, ¿no? Que serían mascarillas con filtros superiores a N95, nuestro equipo de desinfección de manos con el alcohol superior a los grados recomendados de 80 y todas las recomendaciones más que nos indica la OMC y la OPC, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Un poco para aclarar, tenemos una pregunta de Francisco Romero. Ya tú durante la exposición indicaste los diferentes campos de aplicación, pero de todas maneras sería bueno hacer una aclaración. Y nos pregunta que la explicación vehicular puede aplicar en los procesos USAR, es decir, como una de las diferentes tareas que realizan los equipos USAR.
Ya. Dentro de las guías INSARAC nos menciona lo que es el rescate vehicular, rescate con cuerda y otros tipos de rescate. Pero ¿cómo nos lo menciona? Nos lo menciona como parte del fortalecimiento que se debe dar dentro del país. O sea que el país dentro de sus instituciones de respuesta deben de tener estos tipos de rescate dependiendo de las características que tengan en ese sector y las amenazas que tienen. Pero no es que hay un proceso de acreditación o de clasificación en sí para estos tipos de rescate. No, el único proceso de clasificación internacional que hay está evaluado para equipos de búsqueda y rescate urbano, o sea, más que nada para tipos de colapso. Estos colapsos pueden ser por terremotos, pueden ser por explosiones, pueden ser por sequías, por huracanes, como ya vimos el año pasado, que hubo un fuerte huracán que se llevó una parte de una isla y se movilizaron equipos user a trabajar y esta vez no fue por un terremoto. Pero en sí, en lo que es rescate vehicular, simplemente dice que el país debe fortalecer igual todos estos tipos de rescate porque, sea el caso, hay estas amenazas y se pueden dar. Gracias, David. Muchísimas gracias. Y también para Juan Cagua, importante hacerle una aclaración. Nos vuelve a insistir en el tema de que si una ONG no puede participar para una acreditación USAR. Ya. Dentro de los requisitos del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos nos menciona todo lo que se debe cumplir y siempre nos dice en sí cuáles son las capacitaciones que deben de cumplir en cada caso. Pero no nos dice en sí qué institución puede o no puede. La Cruz Roja, por ejemplo, no es una institución del gobierno y pertenecen. Los cuerpos de bomberos son las mayorías municipales, no del gobierno y pertenecen. Entonces, todo sería siempre en que se converse con el organismo, en ese caso, sí, la respuesta sería más que nada el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, hacer la solicitud formal y ellos serían los encargados de dar una respuesta en ese campo. Pero hay instituciones que no son del gobierno y pertenecen. Cumplir con todos los requisitos que están indicadas en las guías de INSARAC. Ese sería el paso principal, hacerlo ante la Secretaría, que es la máxima autoridad acá. Un poco para comentarles a los diferentes compañeros el tema de la siguiente semana que vamos a tratar, pues ya estamos preparando lo que será la charla para la siguiente semana. Entonces, de acuerdo al tema que estamos viviendo, ¿no? Una situación de emergencia en el tema del COVID-19, es importante comenzar a tener en cuenta qué es cómo podemos nosotros comenzar a salir a hacer nuestras actividades personales, actividades familiares. Y justamente vamos a hablar la siguiente semana sobre el retorno a la montaña, pero en familia. Ese será nuestro siguiente tema para la próxima semana, para el próximo jueves, 3 de la tarde. Consultarles si es que hay alguna otra respuesta adicional. Yo tengo 2 preguntas que se realizaron en Facebook. Voy con la primera de Edison. ¿INSARAC cuenta con un proceso para homologar, estandarizar o certificar la respuesta comunitaria o primera respuesta organizada? David. Tu micrófono, David. Ahí estamos. Sí. En realidad, el propósito de las guías INSARAC es este, ¿no? Es ese, el de organizar, el de dar guías, el de dar procedimientos, manuales para que las personas que se encuentren capacitadas y que cumplan estos estándares sean los encargados de movilizarse. ¿Para qué? Para evitar el colapso de recursos. Hay recursos que pueden ayudar a un país y en realidad pueden terminar siendo una carga porque no tienen una autonomía en comida o llegan y no tienen recursos necesarios para poder trabajar. Entonces, en realidad se terminan siendo una carga para el país más que para una ayuda. Entonces, por eso INSARAC nos da todo este tipo de recomendaciones, requisitos y aparte basado en la experiencia de los líderes anteriores, se basan estos productos guías, ¿no? Donde nos dan unas recomendaciones a seguir, unos procedimientos y unos estándares. La siguiente pregunta es, ¿existe alguna manera de ser voluntario e integrar más adelante a un equipo? Ya. Dentro del proceso de acreditación nacional, la única manera de pertenecer dentro de esto aquí es perteneciendo a uno de los equipos acreditados, ¿no? Y por medio de voluntariado, yo creo que uno sería la Cruz Roja, si le interesa, porque la Cruz Roja maneja sus procesos de personal voluntariado que puede ingresar a las filas y ellos tienen un equipo usar. O sea, esa sería una recomendación al campo más cercano de lo que ve en el país, ¿no? Pertenecer a la Cruz Roja y dirigirse a ese fin, ya que ellos están haciendo constante llamamiento voluntario, igual que Bomberos Guayaquil, Bomberos Cuenca, Bomberos Quito, por ejemplo, ellos sí no manejan voluntariado.
Perfecto, gracias David. Esas 2 preguntas las hicieron por Facebook. Muchas gracias, mi estimada Valeria. Deberíamos entonces cerrar, no existen más preguntas. David, muchísimas gracias por ese aporte tan importante para darnos a conocer cuáles son las últimas novedades. Qué importante poder contar con tu información para que todas las personas que están involucradas en tema de voluntariado, en tema de trabajos comunitarios, pero también en el tema del rescate, estén al tanto de qué es lo que está pasando con las guías de INSARAC, cuál es el proceso de certificación y calificación como tal. Muchísimas gracias, mi estimado David. Qué bueno contar con tu presencia en este día. En realidad un gusto. Pasen bien. Éxitos y bendiciones a todos. Tengan buen día. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias, David. Y gracias a todas las personas que se conectaron a nuestro taller técnico online. Les recordamos que les esperamos la próxima semana, así que por favor tienen que estar atentos a las redes de acceso vertical. Una buena tarde.